Bien, mis amados, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 8 versos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradaros a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra leída, y haz que tu palabra siga corriendo entre nosotros y aún más allá, glorificando el nombre de Jesús, para que también tu nombre sea exaltado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden retomar sus asientos. Mi hermano, la semana pasada estuvimos hablando bajo el tema general, la voluntad divina, y bajo el título acerca de la voluntad de Dios, cual tiene varias implicaciones. El título fue "Es vuestra santificación". La voluntad divina, tema general, pero nos enfocamos al subtítulo "Es vuestra santificación". Es decir, que la voluntad de Dios es santificación. Y es importante entender esto, hermano, porque la voluntad de Dios variada en su manifestación, aunque ella es inquebrantable, porque Dios es inmutable, por consiguiente su palabra y su voluntad es también inmutable. Muchos de nosotros a veces no entendemos esa gran verdad, que esa Biblia que usted tiene en la mano y que yo tengo aquí es inmutable, y que nada de eso puede cambiar. Hoy la mayoría de la humanidad está jugando con la palabra de Dios, no sabiendo que un día vamos a tener que darle cuenta por el tratamiento que le hemos dado o le hayamos dado a la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, estudiar la estructura bíblica. A medida que usted vaya creciendo en ese conocimiento de ese tema, usted va a ser más fiel a las Sagradas Escrituras. Porque lo que salió de la boca de Dios no puede ser revocado. Eso fue lo que dijo aquel gran emperador. Acuérdese de ese emperador, cómo del palacio fue llevado al potrero. Qué triste, ¿verdad? Y cómo uno del templo fue llevado al fondo del mar. Y cómo otros de la cima de la gloria fueron llevados a un monte a morir. Estoy hablando de Moisés y de Aarón. Pero recuerde, el hombre más fuerte que ha venido a la tierra, humanamente hablando, cómo terminó, como un hazme reír de los impíos. ¿Por qué? Porque quebrantó la voluntad de Dios. ¿Me refiero a quién? A Sansón. Entonces, recuerde que Nabucodonosor dejó escrito su testimonio acerca de que la voluntad de Dios es irresistible. Pero también la voluntad de Dios, hermano, es santa, es buena, es afectiva, es misteriosa, es decretiva. Pero la voluntad de Dios, hermano, debe llevarnos a nosotros en estos días oscuros que estamos viviendo
a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y recuerda entonces que la voluntad de Dios es santificación. Es santificación. Pero que la voluntad de Dios espera fruto de santificación. Dice que el fruto de la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y yo quiero hablar en esta mañana preciosa de un segundo punto sobre la voluntad de Dios, sobre la voluntad de Dios. Y voy a tomar por lo menos 3 ejemplos del Antiguo Testamento, porque déjeme decirle, hermano, el Antiguo Testamento, según Primera de Corintios capítulo 10, le invito a que vaya allá conmigo, Segunda de Corintios capítulo 10, todo el Antiguo Testamento fue escrito con el propósito de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, que ha alcanzado la gracia en los fines de estos tiempos, pueda, hermano, ser librado de lo que dice en el verso 6, 1 Corintios 10, 6. Ser librado de cosas malas, de codiciar cosas malas. Estamos en la actualidad en un mundo lleno de codiciosos y de codicia. Y creo, hermano, que estamos en el mundo más oscuro que nos ha tocado vivir. Aunque hay muchas luces en el sentido del desarrollo intelectual y tecnológico, pero a mi juicio, lo que yo he podido arguir, estamos en los tiempos más oscuros en el sentido moral y espiritual. Más oscuro. Mientras más brillan las artes, mientras más brillan las inteligencias humanas, mientras más brilla el desarrollo tecnológico, hermano, más oscuridad espiritual se manifiesta. Porque lo veremos ahorita. Ahora, fíjense en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo lo que está relatado en cuanto al pueblo de Dios, Dios dejó varios registros históricos para que nosotros no codiciemos. Alguien ha dicho que la codicia rompe el saco. ¿Te han oído eso decir, verdad? El codicioso nunca está satisfecho. Quiere más y más y más y más y más. Bueno, estamos en un tiempo muy ávido de muchas riquezas. Fíjate cómo la gente quiere cada día más y más y más riqueza. Quieren más y más dinero, no están satisfechos. Bueno, pero miren lo que dice el verso 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O también, no tan solo para que no codiciemos, sino para amonestarnos, hacernos ver que cuando estamos caminando mal. ¿Usted se fija? Ahora, si usted va conmigo a Romanos capítulo 15, usted va a encontrar que todas aquellas cosas que fueron escritas no tan solo fue para amonestarnos y para que no codiciemos, sino para traer algo a nuestras vidas. Fíjense en el capítulo 15, el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. También es para enseñarnos, capacitarnos. Y también para que tengamos, dice, consolación y esperanza. O sea que la iglesia y el creyente aprende con los ejemplos que están escritos en el Antiguo Testamento. Ya usted sabe que usted no debe jugar con su consagración, porque tiene un ejemplo en el Antiguo Testamento que se llama Sansón. Si usted toma, y yo también, el ejemplo de Sansón en forma positiva, no imitándolo a él, sino en forma positiva de lo negativo que a él le aconteció, entonces yo puedo librarme de las rameras. Me libro de ser un cuerero. ¿Alguien me oye? Ajá, esa palabra cuero fue sacada del léxico y eso tiene su historia. Y es una palabra que se usaba en tiempos antiguos
pero ya no está en algunos diccionarios. Pero sabemos lo que connota esa palabra cuero, aunque puede ser un cuero de caballo, aunque puede ser un cuero de una vaca, pero puede ser un cuero de mujer y un cuero de hombre. Y tengo que hablarle así, en forma cruda, aunque el término parece duro, pero no es duro porque es una realidad. Es una realidad. Hoy hay muchísima prostitución, tanto en el hombre como en la mujer. Y hay muchos creyentes que se están prostituyendo. Creyentes, conocedores de las Escrituras. Sansón conocía las Escrituras. Por eso estoy hablando de la manera que estoy hablando. Porque Sansón nos puede enseñar a nosotros, hermanos, a tener un stop. A tener un stop. Yo me he dado cuenta que en este tiempo las mujeres, mientras más bonitas son, más perversas son. Es triste, no en sentido general, pero ustedes saben en qué sentido estoy hablando. Mientras más lindas son, más diablas son. Óigame, pero es terrible. ¿Usted cree que es juego, hermano? Ya ni los ciegos se salvan. O estamos actualizados, hermano. Estamos viendo. ¿Usted me entiende? Entonces déjeme decirle, en el Antiguo Testamento están todos esos ejemplos, repito, para enseñarnos a nosotros, pero también para que tengamos ¿qué? Esperanza y consolación. Consolación en que cuando tú y yo nos vemos en una situación dura, difícil, y vemos cómo Dios actuó e interactuó con esas personas en esas circunstancias, entonces nosotros somos consolados. Pero yo puedo salir también, yo puedo alcanzar esto, yo puedo lograr esto. Entonces, ese pasaje llena mi alma también de fe y de esperanza. Por eso, hermano, en esta preciosa mañana yo me voy a... Quítemele la pila al reloj, por favor. Me voy a ajustar también a 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Pero quiero decirle, hermano, que el mensaje está intitulado en lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Yo quiero que usted vea el versículo 7 y 8. Y es muy importante, hermano, porque dice aquí, me llamó mucho la atención, una palabra que se repite 2 veces. 2 veces. En el versículo 8. Me llamó mucho la atención. Se repite 2 veces esa palabra. La palabra desecha. Desecha. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Entonces, el que desecha la santificación, ¿está desechando a quién? A Dios. Por eso le puse el título a este mensaje. Dios llama y manda. Dios llama y manda. Sepa usted que Dios llama y manda y llama. Ahora, mi propósito es que usted, hermano, al igual que yo, seamos más útiles a Dios el Señor. Si usted aprende o toma o retoma este mensaje de esta mañana, usted y yo podremos ser más útiles al Señor. ¿Y dónde yo me baso? Bueno, hermano, me baso siempre en las Sagradas Escrituras. Mi propósito tiene que estar basado en las Sagradas Escrituras. Vayamos a ver dónde yo me baso, que está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21. Y recuerda el título de este mensaje: Dios llama y manda. Y como Dios llama y Dios manda, usted puede obedecer o desechar. Desechar o obedecer. Y esto sí es serio, hermano. Si el mensaje anterior fue serio, yo creo que este es más serio todavía, este de esta mañana. A mí mismo me da miedo. Porque veremos, hermano, lo que pasó. Le pasó a un hombre por desechar a Dios. Eso lo veremos.
Ahora, fíjense en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21. 2 Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos ¿qué? Viles. Así que si alguno se limpia o se consagra de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. De ahí es que saco mi propósito. Será más útil a Dios el Señor. Hermano, tú puedes ser cada día más útil al Señor. Esta iglesia cada día puede ser más útil al Señor. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Lo podemos lograr cuando nosotros oímos el llamado y obedecemos al mandato del llamado. Clave. Y es importante, hermano, que usted y yo podamos entender que Dios en el Antiguo Testamento llamó y mandó, pero que en el Nuevo Testamento encontramos una oración. En San Juan 17, que la iglesia conoce esa oración sacerdotal o sumo sacerdotal. ¿Y quién fue el que oró allí? El que oró allí fue aquel que su comida era hacer ¿qué? La voluntad de Dios, era la santificación. La comida de Cristo era cada día acercarse más a Dios. Por eso que usted veía que Jesucristo se levantaba muy de mañana para consagrarse, para dedicarse a Dios, porque esa palabra también significa dedicación a. Y recuerde, hermano, todos los que han llegado a ser grandes en la vida, en lo que fuere, han sido personas que se han dedicado o se han consagrado a eso. Aún los grandes pecadores han llegado a ser grandes malos pecadores porque se dedicaron por completo a eso. Hermano, y ese es el precio, la consagración. Y Jesucristo, veamos que Jesucristo oró, hermano, veamos para qué él oró. San Juan 17, versículo 17 al 19. Y aquí podemos ver que Jesucristo oró como sumo sacerdote para que sus íntimos seguidores fuesen apartados para el ministerio de la verdad. Para esto Jesucristo oró en intercesión. San Juan 17 al 19. Note cómo dice esta hermosa oración en esta parte de esta oración, 17 al 19. Santifícalo en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego que solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso también por usted y por mí y por otros que van a alcanzar la salvación. Para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Del versículo 17 al 19 encontramos aquí a Jesús orando por esos creyentes, como también por nosotros, que fuéramos apartados para el ministerio de la verdad. Hermano, y esto es muy grande. Esto implica un compromiso único con la verdad del Evangelio. Hermano, nosotros como iglesia fuimos apartados para la verdad del Evangelio. Es por eso que la iglesia no puede transigir con la verdad del Evangelio. Es por eso que cada creyente no puede transigir con la verdad del Evangelio, porque la oración de Cristo tenía ese objetivo, que su iglesia fuera un ministerio de la verdad del Evangelio. Entonces tú y yo tenemos el ministerio de la verdad del Evangelio, pero para esto, hermano, cada día tenemos que apartarnos más en el Evangelio.
tenemos que dedicarnos más al Evangelio. A ese Evangelio que nos transformó. A ese Evangelio que nos da la victoria. A ese Evangelio que nos resucitó. Entonces nosotros tenemos que mostrarle al mundo que esa verdad se está manifestando en nuestras vidas. ¿Cómo? Con una separación negativa del sistema perverso del mundo, pero en un acercamiento positivo al Dios Santo. Y Dios llama a esto, hermano. No tan solo que Cristo oró por eso. Y recuerde que si Cristo oró por eso, eso tiene que darse. ¿Por qué? Porque la oración de Jesucristo siempre el Padre la contesta. Ahora, ¿cómo el Señor va a lograr esto? Lo veremos más adelante. Te voy a dar un indicador. Bueno, alguien hablaba del sufrimiento, ¿verdad? Del sufrimiento. Usted sabe que Dios usa el sufrimiento como disciplina para que usted y yo nos acerquemos más a Él. Sepa eso, hermano. Las pruebas nos traen muchas veces mucho sufrimiento. Y hay pruebas que son candentes, que son dolorosas, que son espinosas. Y Dios nos mete en esa prueba y nos coloca ahí, hermanos. Y sufrimos y sufrimos y sufrimos. Y a veces uno le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, no te preocupes hasta cuándo, que Él sabe hasta cuándo. Y usted sufriendo y botando lágrimas, y lágrimas y lágrimas. Y puede ser, hermano, en diversas maneras, déjeme decirle. Puede ser con un hijo, o una hija, o con un esposo, o con una esposa, o con un papá, o con una mamá, o con un vecino. Yo me estoy alegrando que por allá están envenenando a los perros. ¿Alguien me oye? No quiero que me envenenen el mío. Usted no. Si lo tengo cercado. Usted no sabe la prueba que yo tengo con unos perros por allá. Tengo que decirlo, hermano. Yo ni duermo. Ni duermo. Es una prueba que me han pasado todos los pensamientos por la cabeza. Señor me dice, acuérdate que tú eres pastor. Entonces yo digo, Señor, pero soy humano. Usted se ríe, usted no. Usted no. El pastor sí tiene que sufrir porque él es pastor. Está bien, yo voy a orar para que tú sufras también. Y cuando tú estés sufriendo, no me llames. Sí, hermano, porque vienen pruebas difíciles. Estoy hablando en el sentido positivo, hermano. Ojalá que lo cojamos por la parte. Porque hay personas que como quiera, tú le predicas lo que le predicas y siempre viven desechando. Y terminan yéndose. Terminan yéndose. ¿Tú sabes los impíos que yo he pastoreado durante 40 y pico de años? Muchos impíos que yo tengo que estar ahí con ellos, ayudándole de toda manera. Y siempre el pastor es hermano. Y a veces yo digo, Señor, ¿hasta cuándo? Y hay un himno que me acordé que Amado cantaba mucho. Solo habrá paz en el valle algún día. No lo cante más, Amado, por favor. Pues déjeme decirle, hermanos, que Cristo oró por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios por la cual Cristo oró era que fuéramos, ¿qué? Santificados en qué? La verdad. ¿Sabe una cosa, hermano? Que a la gente le gusta estar en acuerdo con la gente, no con la verdad, sino con la mentira. Y hacen cosas y se entretienen y hacen la paz mediante la mentira. Mediante la mentira no se puede hacer el acuerdo para hacer paz. La verdad, hermano, confronta. Y la verdad, hermanos, produce roncha, produce situaciones. Y por eso, cuando yo estoy en discusión con alguien, si es en lo que fuere, yo lo voy a discutir ahí. Yo no voy a ser hipócrita de que por allí, que por aquí. No es ahí, lo vamos a discutir. Y nos vamos a poner de acuerdo ahí.
Pero hay gente que quiere estar bien con todo el mundo y por eso transige, hermano. La verdad no transige, la verdad es absoluta. Entonces la verdad es, hermano, que Cristo oró para que fuéramos, ¿qué? Santificados, apartados. ¿De qué? Veremos ahorita de qué. Entonces, una iglesia verdadera, de creyentes verdaderos, son creyentes que miren lo que hacen. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Aquí usted verá qué hacen un creyente verdadero, qué hacen los creyentes verdaderos. Pero amarre su perro para que no se lo envenenen. Que yo tengo el mío amarrado. El mío no es el de Isaac. No, pues yo no quiero que envenenen a ningún perro. Y me informaron que están envenenándolo. Yo recibí esa información. Y ya envenenaron a varios que han envenenado. Y cuando están envenenando los perros, hermano, es porque hay ladrones que se quieren meter. Entonces, gracias que aligeré la cosa. Mire lo que dice 4:15 Efesios. Sino que siguiendo ¿qué? La verdad en que en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Por qué no dice siguiendo la unidad? Sino siguiendo ¿qué? Dios nos llama a seguir la verdad, hermano. Y la verdad es la que nos santifica. La verdad es que nos separa, la verdad es que nos consagra, la verdad es que nos aparta de lo malo, pero nos acerca a ese Dios santo. Y Dios nos llama a eso, hermano. Dios llama a que su pueblo se aparte, pero también manda a que su pueblo se aparte. Sed santo, porque yo soy santo. Es un mandato. No es tan solo un deseo de Dios. Dios entonces, hermanos, nos llama a nosotros y también nos manda a nosotros. Ahora bien, Dios llama y manda, y vamos a ver por qué Dios llama y manda. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, pasaje que ustedes conocen muy bien. Aquí Dios llama y manda a la iglesia y a cada creyente algo muy especial. 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí vemos que Dios prohíbe mediante un mandato y lo explica razonablemente. Ahora bien, hermano, aquí habla de yugo desigual. Si usted lee Deuteronomio 22:10, usted se va a dar cuenta de un yugo desigual. Vamos a ver de qué el Señor está hablando. Deuteronomio 22:10. Número 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Es un yugo desigual. Mírenlo ahí. Un buey y un asno. ¿Por qué no deben de arar juntos? Bueno, primero Dios lo prohíbe. Segundo, porque tienen naturaleza diferente. No pueden comulgar un asno y un buey. Y de ahí es que viene el mandato expreso de que un creyente es llamado a no unirse con un incrédulo. Entonces, hermanos, ¿cuántos creyentes hoy día se están uniendo a incrédulos? En múltiples vertientes. Hermano, la mayoría de las iglesias están unidas a muchos incrédulos. Tristemente. Por eso estamos en una época tan oscura y tan dura de discernir si son creyentes o no son creyentes. La mayoría de las iglesias
tan unidas a los partidos políticos, están unidos a las religiones, están unidos a las tradiciones. ¿Alguien me oye? Hermano, es una realidad incuestionable que estamos viviendo y son pocas las iglesias que están separadas. Y debemos estar separados, no aislados, porque Cristo oró no para que nos aislemos. Cristo oró para que estemos separados dentro del sistema del mundo. Él oró para esto, porque la iglesia es como el barco que tiene que transitar por los mares, por las aguas. Porque el barco lleva diferentes cargas a diferentes puertos. Pero la iglesia lleva dentro de sí una misión. ¿Cuál es? La misión del evangelio, hermano, de predicar el evangelio. Y tiene que estar en el mundo. Pero no puede pertenecer al mundo. Tiene que estar separada del mundo, no aislada del mundo. Por consiguiente, nosotros tenemos que tratar de que no haya una grieta. Porque si hay una grieta, el barco, ¿qué le pasa? Se hunde si no se tapa rápido. Y por eso yo he tenido que resistir, como pastor lo digo, hermanos y hermanas que han venido a querer que yo lo case un bautista con un pentecostal. Y yo le he dicho no. Y le he explicado el por qué. No tenemos la misma doctrina. Y pongo ese ejemplo claro. Hermano, no me venga ante mí mientras yo esté vivo con esas propuestas, porque yo le voy a decir no. Y yo prefiero perderlo a usted que la iglesia se contamine y se leude y haya tremendos problemas después. Porque uno por aquí diciendo gloria a Dios y el otro por diciendo amén y el otro por diciendo aleluya y el otro haciendo cuanta diablura le sale por esa boca. ¿Cómo se controla? No. Y yo he tenido que decirle, no, mira, vete. Y se han ido algunos. Y se han casado por allá. Ah, que son creyentes, sí, pero no tenemos la misma doctrina. ¿Alguien me oye? Le dije que iba a ser más duro que el anterior. No creemos lo mismo. Si usted quiere un compañero, búsquelo entre los bautistas. Si usted quiere una compañera, búsquelo entre los bautistas. Porque no lo vamos a aceptar. Ni con un incrédulo tampoco. Ahora, una cosa es que usted venga con un incrédulo casado al evangelio. Y otra cosa es que usted vaya a buscar un impío. Porque ahí me dice que no. Yugo desigual. No. Es un llamado y es un mandato. ¿Puedo seguir? Déjeme decirle, hermano, la paz de la iglesia tiene que ser mantenida a toda costa. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ir a la escritura. Versículo 10. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo. Hermano, mire, después que se le mete esa doctrina pentecostal a una persona, no se la saca nadie. Tengo experiencia por más de 40 años, tratando de limpiar el basurero y no he podido. Pastor, ¿y por qué usted habla así? Porque tengo que hablar la verdad. No es personal, hermano, no. Es doctrinalmente que estamos hablando. Usted le enseña la verdad a esa gente, que una mujer no puede ser pastora, y ellos te lo justifican de 20,000 maneras. Ellos dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, pues que hagan su iglesia con su pastora y con todas sus cosas. Pero yo no puedo transigir la Biblia, porque la Biblia me dice que no. La Biblia me dice que es una vergüenza que una mujer hable en la congregación, que esté predicando en la congregación. Una vergüenza grande, dice la traducción en el griego
de lo que es cuando una mujer está dirigiendo a un grupo de hombres o dirigiendo una iglesia. Eso es más serio de lo que usted se imagina. Pero el populacho, y por eso le digo que hoy estamos en situaciones muy críticas. Porque hasta muchas iglesias bautistas ya en los Estados Unidos están aprobando la pastora. Y eso dice que si los hombres no pueden, que lo hagan las mujeres. A Dios usted no tiene que ayudarlo. Dios sabe levantar hombres. Y se lo voy a poner como ejemplo ahorita. Hermano querido, no podemos unirnos a yugos religiosos que estén de parte de Satanás, porque Satanás, aquí está como Belial, es uno de los nombres de Satanás, Belial. Déjeme decirle, Satanás siempre el que quiere tergiversar, ¿sabe qué? Las sagradas escrituras. Sépalo. Él viene con mucha filosofía y con mucha finura, con un veneno para llevarte a ti a la destrucción. Por consiguiente, hermano, cuando Dios dice no, tú y yo no podemos decir sí. Cuando Dios dice sí, nosotros no podemos decir no, porque Dios manda. Y cuando Dios manda, el creyente lo que tiene que hacer es obedecer. Nada más. Entienda o no entienda. José no discutió con Dios cuando Dios le dijo, recíbela, que lo que hay en su vientre del Espíritu Santo. Él no empezó a preguntar. Callado, se sometió tan. ¿Y qué pasa? Era la voluntad de Dios y era la salvación para la humanidad que se estaba encarnando en ese vientre. Hermano, la obediencia no es contestataria, la obediencia es sumisa. A la generación de ahora no le gustan eso, porque a la generación de ahora lo que le gusta es ser contestatario. ¿Usted me entiende? Y siempre cuestionando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo manda. ¿Por qué? Porque así es. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es beneficioso para nosotros. La santificación, todo eso es por qué, hermano. Entonces Dios nos llama a la santificación, pero Dios manda la santificación. Es importante saber esto. Déjame decirte que Dios llama y manda en algo muy interesante, y usted puede ver este llamado y este mandato allá en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, 4 y 5. Miren lo que dice aquí. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Salid de dónde? Aquí está hablando salir de Babilonia. De Babilonia. Hermano, Babilonia es símbolo de la humanidad pecadora, llena de ambición, llena de orgullo y llena de depravación demoníaca. Babilonia. Babilonia representa la cultura mundana en rebelión contra Dios, que se levantó en oposición y se levanta en oposición a la iglesia, como una sociedad que persigue al pueblo santo y que será destruida. Representa además el satánico sistema mundial en todo su impío comercialismo industrial y económico. Hermano, eso es Babilonia. Por eso el Señor le dice a la iglesia que se salga de ahí, porque hoy muchas iglesias están metidas en el comercio, están comerciando con la verdad, están bajo el sistema babilónico. Hermano, y hay una iglesia grande que se llama aquí la Madre de la Ramera, que tiene el nombre de que vive y está muerta. ¿Sabe una cosa? Hermano, que una persona puede tener un nombre y estar muerto.
Hay gente muy sonoro que tienen nombre y están muertos, no están en la tierra. Y usted sabe que hay muchas iglesias que están muertas, que tienen nombres y están muertas. ¿Usted sabe por qué están muertas? Porque no tienen la verdad de la vida eterna en Cristo Jesús. Y tienen un nombre, iglesia. Déjeme decirle, hermano, Satanás está engañando a mucha gente hoy con las iglesias. Es más, las iglesias, la mayoría lo que están haciendo es llevándole risa a la gente. No le están diciendo la verdad a la gente. De que son pecadores. De que tienen que arrepentirse y convertirse a Cristo. No, le están diciendo que ellos son buenos. Le están diciendo que así como están van al cielo. Le están diciendo a esa gente que si tú das, si tú haces esto, si tú haces lo otro, tú estás bien con Dios. Hermano, hay muchas iglesias que son instrumentos del mismo diablo. Créalo. Y Dios le dice, salid de en medio de ella, de ese sistema. El sistema comercial que ha desarrollado la Iglesia Católica. Y recuerde que ella es la madre. Usted sabe la habichuela que se vende en el tiempo de Semana Santa. ¿Usted sabe cuántos bautistas comieron habichuela con dulce en Semana Santa? ¿Y por qué no hacen habichuela con dulce ahora? Bautista, ¿por qué tú no haces una habichuela con dulce ahora? ¿De dónde viene eso, hermano? Por favor, dígame la verdad. ¿De dónde viene eso? Hermano, ¿cuántos me oyen? ¿Alguien me oye? Hermano, ¿de dónde viene eso? ¿De las tradiciones o del catolicismo? Se ha convertido en tradiciones, pero su origen está entre ellos. Muchísimas prácticas de hoy día están originadas en ese grupo religioso, político y comercial. Por eso es que Dios nos dice que salgamos de ahí, que no compartamos ese sistema. Tenemos que separar, no es un llamado y un mandato. Ahora, ¿sabe una cosa, hermano? Tú has oído este mensaje muchas veces, de muchas maneras, pero ¿sabe qué? Tú lo oyes, lo sabes, pero no lo obedeces. Entonces, ¿tú sabes a quién tú estás desechando? No al pastor Isaac, ni al pastor Silvano, ni a los predicadores, ni al maestro Aneude, Jaroli. No. ¿Sabes a quién que tú estás desechando? Usted está desechando, ¿sabe a quién? A Dios. A ese que usted está desechando. Eso es lo que dice ahí, en el texto que leímos. Tú estás desechando, ¿sabe a quién? A Dios. Y ahora te voy a llevar a un ejemplo del Antiguo Testamento. Si tú vas conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 8, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en los caminos, por tanto constitúyenos ahora rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Aquí vemos que el pueblo de Israel, en la época de los jueces, desecharon a un hombre que de su tierna juventud le sirvió a Dios y fue de gran bendición para esa nación.
hermanos, Samuel. Y déjame decirte, dice en 1 Samuel capítulo 2 y 3, que Samuel desde muy jovencito oyó el llamado, obedeció al llamado y se consagró a Dios. Y ese jovencito fue el que hizo que la palabra de Dios frecuentara otra vez y la luz de Dios empezara otra vez a alumbrar a la nación, porque la nación había caído en una apostasía terrible. Recuerden cómo fue el nacimiento de Samuel, bajo una tribulación, una prueba tremenda para una mujer de Dios llamada Ana. Y recuerden que esa mujer sufría y sufría, y recuerden que le dijimos que Dios usa el sufrimiento para acercarnos. Esta mujer se acercó a Dios. Pero esta mujer tenía una visión de Dios, porque ella sabía que no había luz, que la lámpara se estaba apagando en Israel. Pero ella no dijo, yo quiero ser sacerdotisa. Yo voy a ser pastora. No. ¿Sabe lo que ella dijo? Yo quiero un hijo para dedicárselo a ¿quién? A Dios. Oye, qué tremenda fue esa mujer. Qué visión, qué discernimiento. Y tan pronto Dios le dio ese hijo bajo la aflicción, le llevó ese hijo, desde el niñito tempranito, se lo llevó a Dios. Se lo consagró, se lo apartó, se lo entregó a Dios. Y sabemos la hermosa historia. Y este niño, bajo circunstancias, y este jovencito bajo circunstancias terribles. Había una apostasía tremenda, había una inmoralidad tremenda. Porque los hijos de Elí, ya ustedes saben cómo estaban viviendo. Cómo estaban viviendo. Cómo se estaban prostituyendo con las mujeres frente al templo, frente a todo. Y no respetaban nada. Hermano, los hijos de Samuel también se corrompieron. Y aquí hay un aliciente para los padres. ¿Por qué vino el juicio sobre Elí? Porque sus hijos, ¿qué? Se corrompieron, ¿verdad? Y Samuel, Elí fue flojo, ¿verdad? Pero Samuel fue flojo. Samuel siempre cumplió la voluntad de Dios. Hermano, ¿y qué pasó con los hijos de Samuel? También se corrompieron. ¿Sabe lo que significa esto, hermano? Que cuando la maldad es tan grande, tan amplia, hermano, tiene demasiado poder de gravitar sobre los jóvenes y sobre la gente. Porque muchas veces estamos culpando al papá o a la mamá. No, hermano, a veces que el sistema es tan fuerte que a los hijos lo corrompe. Eso fue lo que dice. Y fíjese que lo cogieron como argumento. Tú eres viejo y además tus hijos. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que Samuel, estoy sintetizando porque el tiempo se me fue. Yo le dije que me quitaran la pila, no la quitaron. Déjeme decirle, hermano, Samuel, desde su niñez hasta su vejez, le sirvió en forma íntegra a quién? A Dios. Entonces, ¿a quién era que estaban desechando? Era Dios. Desecharon a Dios. ¿Y usted sabe qué? Lo que le vino a la nación de Israel por desechar a Samuel o desechar a Dios, le vino entonces un tremendo impío a gobernarlo. ¿Sabe quién fue ese impío? Saúl. ¿Y usted sabe lo que hizo Saúl? Saúl desechó ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y usted sabe dónde terminó Saúl por desechar la palabra de Dios? A donde una bruja, y terminó siendo asesinado por aquel que Dios le había dicho, mátalo aún los de pecho y hasta los decrépitos. Mátalo a todo, a rey y a todo. Mátalo, destrúyelo. ¿Y sabe usted una cosa? ¿Quién fue que terminó matando a Saúl? Fue uno de esos que él perdonó. Un amalecita. Y aquí hay una gran enseñanza. Cuando Dios dice, mátalo, mátalo.
Dios dice que el pecado tenemos que matarlo. El pecado que todavía queda en nosotros adentro, hay que matarlo. ¿Sabe lo que hizo Samuel? Saúl perdonó a Agag. ¿Saúl qué era? Rey. ¿Y qué era Samuel? Sacerdote. Usted lee el mismo 1 Corintios 15, usted va a encontrar que Agag estaba muy alegre, muy contento porque Saúl le perdonó la vida. Y cuando Samuel llegó, le dijo, pero y todo esto que oigo, ¿dónde está Agag? Tráemelo. Lo trajeron, él venía alegre. Ya pasaron los dolores, la muerte. Y él le dijo, mira, como tú dejaste a muchas madres sin hijos, así tu madre quedará sin hijos. Y cogió la espada y dice que lo descuartizó, lo destrozó y lo mató. ¿Y quién era Samuel? Sumo, que era un sacerdote. ¿Y tú y yo somos qué? Sacerdote. El pecado hay que descuartizarlo, el pecado hay que matarlo, el pecado hay que destruirlo, hermano. Y eso se destruye, porque eso está en el libro de Colosenses capítulo 3, dice, haced morir todos esos pecados. Porque el pecado, y el pastor Isaac citó dos versículos que le han llamado mucho la atención, donde dice, vete y no peques más. Esos dos versículos están diciendo que Dios liberta del pecado, pero que también le da potestad al que es libertado para que el pecado ya no lo domine. O sea, hermano, que el pecado, nosotros no tenemos por qué obedecerle, ni por qué meternos en el pecado. Porque tenemos autoridad para no someternos ya. Fuimos libertados del pecado. Lo que hay que hacer es con los pecados que quedan ahí. Porque en tu corazón puede ser que haya algún pecado. Dios te salvó, pero hay algo que todavía queda en ti. Te lo voy a ilustrar. Y eso lo puse como ilustración a la iglesia allá en la 41. Hermano, yo tengo debilidades. ¿Y ustedes? Pero yo tengo una debilidad. ¿Usted quiere que yo se la diga? Dígame la de ustedes. Nadie quiere decir la de ella, ¿verdad que sí? Pero hipotéticamente que yo sea débil por las mujeres. Que yo sea débil por las mujeres. Pero usted puede ser débil por los hombres. Mujer, tú puedes ser débil por los hombres. No. Entonces, si yo soy débil por las mujeres, yo voy a ir para la playa. Yo voy a ir para las playas. ¿Qué yo voy a ver en las playas? Hay mujeres de todo calibre. ¿Y para dónde van a ir los ojos míos? Para la barca. Para los barcos. Los ojos míos van a ir para algún canal. ¿Van a ir detrás de qué? De las mujeres, así. Entonces ese pecado se va engrosando. Entonces yo le estoy proveyendo. Entonces por eso es que yo no voy a la playa, hermano. No, yo no voy para la playa. Yo cojo para los montes. Como Abraham. Cogió para los montes, porque en los montes lo que yo voy a ver pájaros volando. Pues no voy a ver mujeres. No, pero porque si yo soy débil. Entonces la Biblia me dice, no proveáis para qué. Entonces, si tú quieres matarlo, no le dé comida. Llévalo a huelga de hambre. Y verá cómo el pecado va a morir en ti. Ese pecado que está ahí, tú tienes que destrozarlo, hermano. Como sacerdote, tú tienes que destrozar eso, que es tu debilidad. Y tú lo destrozas separándote de eso, pero pidiéndole al Señor. Coge una hora de oración, coge un día de ayuno, coge una noche de vigilia. Oración, lectura, oración, cántico. Ahí cantando y alabando a Dios. Y tú vas a salir, ¿qué? Fortalecido, bendecido. Y entonces cuando te viene el pecado, tú dices, ya yo te vencí, Cristo te venció. Tú no me vas a llevar a mí a la destrucción. ¿Por qué? Porque ya tú lo debilitaste y Él se murió. Amén. Entonces, hermano, Saúl desechó a Dios. ¿Y sabe lo que Dios le dijo a Samuel?
¿por qué tú lloras tanto a Saúl? Si ya yo lo que lo he desechado. ¿Sabe que Dios desecha? Si tú y yo desechamos a Dios, Dios nos va a desechar a nosotros de muchas maneras, sea cortándonos, llevándonos o sacándonos. De muchas maneras, Dios tiene toda la manera en su mano. Amén. Hermano querido, quería seguir diciéndote, pero ya llegó el tiempo. Déjame decirte finalmente, Dios llama y ordena. ¿A qué Dios llama? Dios llama al arrepentimiento. Dios llama a la iglesia que se arrepienta. Ponte de pie. Dios llama a la iglesia que se arrepienta. Dios llama a los creyentes a que nos arrepintamos. Y déjame decirte, Dios da oportunidad. Dios le dio oportunidad a Esaú. Esaú desechó a Dios, menospreció a Dios, Esaú. Y después Esaú procuró la bendición, arrepentido, pero ya no hubo oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había desechado. Hermano mío, hermana mía, estoy sintetizando. Dios llama a la iglesia a que se arrepienta. Dios llama a los creyentes a que nos arrepintamos. Dice aquí, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios llama también al impío a que se arrepienta. Mi amigo, mi amiga, Dios te llama porque te ama. Dios te llama porque te quiere perdonar. Dios te llama porque te quiere librar de la condenación eterna. Dios te llama para darte el perdón de pecado. Dios te llama para darte una nueva vida. Dios te llama, pero te llama ahora. Dios te llama para ahora. Dios ordena que sea hoy. Él llama ahora y manda ahora a que todos los hombres y las mujeres que se arrepientan. Mire, no es la iglesia. Dios dice aquí, he aquí ahora el tiempo aceptable. Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios te está diciendo a ti, amigo, que tú debes cambiar de pensamiento en cuanto a Dios. Amiga, Dios te está llamando a ti para que te convierta. Dios te está dando la oportunidad en esta mañana para que tú alcances esa salvación presente y eterna. Pero también a nosotros los cristianos, Dios nos manda al arrepentimiento. Sí, hermano, como creyentes tenemos que arrepentirnos de muchas cosas, de muchas verdades que tú sabes que Dios te ha hablado y usted ha desechado esa verdad. Todavía Dios te da una oportunidad. No deseche a Dios. Es peligroso desechar a Dios. Es muy, muy terrible, hermano, menospreciar a Dios. Por eso en este momento hagamos un alto, hermano. Ahí donde tú estás, toma una decisión. Toma una decisión de oír el llamado de Dios a la consagración. Su pueblo tiene que ser cada día más santo. Su pueblo cada día tiene que ser más espiritual, más sensible. Y quiero decirte, hermano, que tú tienes 5 o más privilegios si te consagras en obediencia a Dios. Primero, hermano, si te consagras a Dios, obedeciendo al llamado y al mandato de Dios, te hará más sensible al pecado. Oye bien, hermano, si oye el llamado de Dios y obedece al llamado de Dios, te hará más sensible al pecado. ¿Qué significa esto? Que tú podrás palpar mejor
y percibir mejor cuando algo te quiere llevar al pecado. Porque al estar más cerca de la luz podrás ver más claro. Tu mente estará más lúcida. Pero mientras más tú desees a Dios, tu mente se entenebrece más. Estamos en un mundo, hermano, de mucha maldad, de mucho pecado. Y el pecado trae terrible sufrimiento. Hermano, el pecado todo lo que trae es pérdida. El pecado lo que trae es juicio y maldición. Segundo, te hará más perceptible al discernimiento divino. Si oyes más el llamado de Dios y obedeces al llamado de Dios, tú podrás percibir más el discernimiento de lo que Dios te quiere mostrar. Salmo 25, 14. 3. Conocerá más tus debilidades. ¿Sabía eso? Si oye bien el llamado de Dios y te consagra a Dios, tú conocerás más cuáles son tus debilidades, porque Dios te la mostrará con más claridad. Ay, que yo soy débil por esto. Es que aquí es que está mi debilidad. Mira, tengo esto. Es que a mí me gusta mucho el chisme. Mira cómo Dios me lo está mostrando. Ay, Señor, gracias. Porque está más cerca de Dios. Cuarto, vencerá más fácil las tentaciones. Quinto, resistirá mejor la provocación del maligno. 6, crecerá más en pureza. Y 7, te parecerás más a Jesucristo. Amén. Por eso es que hay que arrepentirse, devolviéndose del sistema del mundo, saliendo, pero dedicándote más a Dios. Ahí, hermano, con tus ojos cerrados, toma una decisión. Y para los amigos que no se han convertido a Cristo, ya es tu tiempo. No espere más. Dios te ha llamado por mucho tiempo. Ahora tú tienes que obedecer al llamado, porque Él es el que te dice que te arrepientes y te conviertas. Hazlo hoy, para que Dios te salve ahora. Padre, gracias, porque te llama y manda. Gracias, Padre, porque a usted le place llamarnos, pero también te complace mandarnos a que cumplamos tu voluntad, la cual nos lleva a nosotros las bendiciones que usted tiene para nosotros. En esta hora, Padre, te ruego que bendiga a cada uno de estos mis hermanos y mis hermanas, y que podamos entender, Señor, que es un peligro desecharte en el llamado y en el mandato, para que no nos pase como a Esaú, para que no nos pase, Señor, como a Saúl, que te desecharon y fueron llevados a terrible consecuencia. Pero gracias por Samuel, que desde jovencito oyó tu llamado, obedeció a tu llamado y se consagró, Señor, hasta el último día de su vida. Oh, Señor, ayúdanos a imitar lo bueno y a rechazar lo malo. Ahí, hermano, donde tú estás, yo quiero ver tu mano si Dios te ha hablado. Solamente quiero ver tu mano si Dios te ha hablado en esta mañana. Si Dios te habló, amén, amén. Si Dios te habló, hermano, levanta tu mano para yo orar por ti. Ahora, si Dios te habló, deja tu mano arriba, por favor, para yo orar por ti. Señor, gracias, porque usted siempre le habla a tu pueblo. Y también le habla a aquellos que no son tu pueblo para que lleguen a ser parte de tu pueblo.
Gracias, Padre, porque usted nos manda a desechar el pecado. Gracias, Padre, porque usted nos llama a alejarnos del mundo y de su sistema de maldad. Por eso, Padre mío, bendice a cada uno de estos mis hermanos y mis hermanas que han levantado sus manos en esta preciosa mañana. Ayúdale a que cada día se puedan parecer más a Jesucristo. Y a los amigos que están aquí, ayúdale a que no sigan resistiendo tu santa y perfecta voluntad, porque eso es lo que usted quiere, perdonarlo y libertarlo y darle vida eterna. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, pueden retomar sus asientos.